Bueno, un saludo a todos. Hoy vamos a hablar del enfoque del paciente con sangrado. Mi nombre es Juanita Mesabat, soy internista del hospital y vamos a entrar ya en materia. Antes de empezar a hablar de cómo se hace el enfoque, hay que recordar qué necesitamos nosotros para formar un trombo. ¿Qué es un trombo y eso para qué sirve? Un trombo simplemente es un tapón hemostático que creamos cuando hay una pérdida de la integridad de la pared vascular, ¿cierto? Esto lo necesitamos para poder mantener un volumen sanguíneo efectivo y no tener pérdidas, básicamente. Para esto necesitamos entender que la hemostasia se divide en partes, que si bien para entenderla de manera pues como gráfica, la dividimos en primaria, secundaria y como que la damos como algo secuencial, pero eso todo está pasando pues al mismo tiempo. Pero para efectos prácticos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay, inicialmente, voy a poner aquí el micro, el, perdón, el, el puntero, bueno, no el puntero. Inicialmente hay una pérdida de la, pues una ruptura de las células endoteliales y una exposición pues, a las componentes subendoteliales, donde vamos a tener básicamente colágeno y factor tisular. Cuando el colágeno se expone, cuando pues, la circulación se expone al colágeno, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a liberar factor de von Willebrand que está producido y pues, está guardado en las células endoteliales y este se va a pegar al colágeno, ¿cierto? Posteriormente, ese factor de von Willebrand es capaz de pues pegar plaquetas, lo que llamamos el proceso de adhesión plaquetaria. Las plaquetas se pegan al factor de von Willebrand por medio de la glicoproteína 1B. ¿Esto qué genera? Esto me genera un cambio conformacional y una activación de las plaquetas. Ellas van a cambiar de forma, van a formar como pseudópodos y van a liberar diferentes gránulos, ¿cierto? Esto les permite que activen un receptor que se llama la glicoproteína 2B3A, que es la que va a permitir que las plaquetas se peguen entre sí por medio del fibrinógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Repasemos. Hay un daño endotelial, se expone el colágeno, se libera factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand se va a pegar al colágeno per se, el factor de von Willebrand pega las plaquetas que llamamos el proceso de adhesión plaquetaria, se da una activación con una liberación de los múltiples componentes de los gránulos plaquetarios, cambios conformacionales, cambios en la conformación de las glicoproteínas, y luego de eso las plaquetas van a tener la capacidad de unirse entre sí. Digamos que, haciendo como una analogía, son como los ladrillos que necesitaríamos para construir una pared, ¿cierto? Pero si no tenemos, si solamente tenemos ladrillos, pues digamos que es algo frágil, es algo endeble que no va a durar mucho tiempo. Eso se llama como un trombo primario o un trombo plaquetario. Y si bien pues me puede llevar pues como a un control del sangrado de manera temprana, hay que ponerle pues el cemento, pues o lo que llamaríamos como el cemento, o lo que me va a unir de verdad esas plaquetas y me le va a generar fuerza a los trombos. Ahí entramos entonces a hablar de la parte de la hemostasia secundaria que me habla de todos los factores de la coagulación, ¿cierto? Aquí tenemos la cascada de la coagulación clásica. Esto simplemente es como para ilustrarles que hay dos vías de la coagulación. Esto es in vitro. In vivo, esto es una conexión tremenda, hay mucha intercomunicación entre los factores, pero para efectos prácticos vamos a recordarlo así. Está la vía extrínseca, que el factor tisular se va a exponer también en la parte endotelial cuando hay un daño del endotelio y va a activar factor 7. El factor 7 eh, va a activar factor 10, se junta con el factor 5, este me genera conversión de protrombina a trombina y a su vez esta me va a llevar a la conversión del fibrinógeno a fibrina y esto es lo que eso es lo que se llama pues el cemento. La polimerización de fibrina es lo que ya se me va a unir entre ese fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno está entre las plaquetas, cuando ese fibrinógeno se convierte en fibrina por toda esta cascada, eso me va a formar ya una unión más densa y más pues como fuerte entre las plaquetas y me va a formar un trombo que ya es efectivo, ¿cierto? También está la vía extrínseca, perdón, intrínseca, que es un poco más larga, tiene un poco más de factores, tiene muchos factores que son factores que hablamos que son de contacto, que incluyen el factor 12, la precalicreína, el criminógeno de alto peso molecular. Estos, al estar expuestos a fosfolípidos, a calcios o a una superficie negativamente cargada, que sería como un tubo de ensayo, te activan el factor 11, este a su vez me activa el factor 9 unido al factor 8 con calcio va a activar la vía común, que ya la habíamos mencionado. Entonces activa el factor 10, que con el factor 5 me activa la protrombina, luego me la convierte en trombina y esto me lo convierte en fibrinógeno y ya polímeros pues, de fibrina, ¿cierto? Hay una parte final, entonces digamos que ahí ya tenemos los ladrillitos que eran las plaquetas y el cemento, que es ya toda la parte pues como de la polimerización de la fibrina, pero hay un paso que falta aquí, que es importante mencionarlo. Entonces, cuando ya tengo la fibrina polimerizada y formada, están unidos, vean que esas cosas de fibrina están unidos, pero no pues como de manera fuerte. Hay otro factor de la coagulación que no necesariamente entra en esas vías intrínsecas y extrínsecas, que es el factor 3. ¿Qué es lo que hace el factor 13? Simplemente me une
de manera fuerte ese polímero de fibrina y me le va a dar estabilidad al coágulo. Posterior a esto, la última parte de la hemostasia, pues, de la hemostasia terciaria sería la fibrinolisis, ¿cierto? Que es la destrucción o la liberación, pues, o la destrucción de todo este polímero de fibrina, ¿cierto? Cuando yo tengo una alteración en cualquiera de estas partes, llámese, tengo una alteración del colágeno, porque ahí empieza la parte de la coagulación. Tengo una alteración de la parte primaria, llámese factor de von Willebrand, llámese plaquetas, tanto disfunciones cualitativas, por ejemplo, que tengan una disfunción de sus glicoproteínas, tengan una disfunción de sus gránulos, o cuantitativas, que sería una trombocitopenia, o ya tengo un problema con los factores, sea porque me falta uno o hay alguna sustancia que me está inhibiendo la función de alguno, o algo que me está aumentando la fibrinolisis. En cualquiera de esos escenarios yo puedo tener un paciente que no me forma un coágulo efectivo y por ende va a sangrar, ¿cierto? Entonces, cuando hay pacientes que se presentan con quejas de sangrado, ¿yo qué tengo que hacer? Es una queja relativamente frecuente. Si uno va a ver la literatura, hasta el 25% de los pacientes van a decir que ellos sangran anormalmente. Entonces, en verdad, lo primero que hay que definir es si el sangrado es verdaderamente anormal. Para esto, yo puedo usar varias cosas. Están las reglas de predicción de sangrado o los BATs, pues por sus siglas en inglés, que me ayudan de pronto cuando son un score, sobre todo el BAT y STH, que es como el más utilizado, me habla de que posiblemente hay un trastorno de la coagulación, pero esto pues no es 100% fidedigno, es más útil en trastornos adquiridos de la coagulación como en la enfermedad de von Willebrand, pero puede ser como una ayuda o pues como una cosa de entrada. Igual ya les voy a mostrar de en qué consiste ese score, que vean que es como hacer una historia clínica juiciosa, ¿cierto? Otra posibilidad es que el paciente de verdad tenga tenga sangrados espontáneos, que con las cirugías tenga sangrados prolongados, no asociados pues, a daños como anatómicos total, pues como per se, que tenga múltiples quejas de múltiples sangrados, entonces que tenga hematomas, que tenga equimosis, que tenga artrosis, que tenga hemorragia uterina normal, que hayan necesitado intervenciones para sus sangrados, o por ejemplo, ciertos pacientes que tengan, pues mujeres que tengan hemorragias uterinas anormales, que tengan coágulos mayores de 2.5, se cambien de tampón o de toalla cada más de una, pues que con frecuencia menor de una hora. Entonces, mientras yo más cosas tenga y el paciente más manifestaciones tenga, y sobre todo si son manifestaciones espontáneas y graves, pues me habla de que de verdad puede haber un trastorno de la hemostasia. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, que es difícil, es si el sangrado es verdaderamente normal. Obviamente, mientras el trastorno más grave sea, pues más fácil va a ser, pero hay trastornos de la hemostasia muy leves que son difíciles de detectar. Ya después de que yo determine si definitivamente este paciente tiene un trastorno hemostático o un sangrado, pues un trastorno que lo predispone al sangrado, tengo que preguntarme dónde es el problema. Por eso fue toda la carreta inicial. Entonces, me tengo que preguntar si hay trastornos de la hemostasia primaria, sea en el número o en la función plaquetaria, en la secundaria, un problema de los factores o del fibrinógeno como tal, o problemas vasculares, llámese un síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad de Ehlers-Danlos, que es una alteración del colágeno, un Osler-Roux, que es de los factores de crecimiento endotelial, o, por ejemplo, escorbuto, que sería por déficit de vitamina C, ¿cierto? Pues, o por deficiencia pues, de vitamina C, ¿cierto? Luego me tengo que preguntar si es un trastorno que es adquirido, ¿cierto? Que el paciente nació con eso, es algo genético. Perdón, que no nació con eso, sino que lo adquirió pues, posteriormente en su vida o nació pues, con él y es congénito, ¿cierto? Y luego de yo haber hecho el ejercicio clínico, el ejercicio diagnóstico, que ya vamos a hablar, es como la parte pues, más grande de la charla, tengo que pedir unas ayudas diagnósticas consecuentes con la sospecha y hacerlo de forma secuencial. Para hablar, ahorita hablaremos entonces de los paraclínicos de primera, segunda y tercera línea en estos encima. Esta es la estrategia, pues, la herramienta pues, para evaluación del sangrado del ISTH, que está principalmente validada en enfermedad de von Willebrand congénita y evalúa muchas cosas. Entonces, si bien pues no lo necesitamos saber, no tenemos que saber cuánto puntúa, es extensa, nos ayuda a saber qué le tenemos que preguntar al paciente. Entonces, nunca nos puede faltar preguntarle por epistaxis, por sangrados cutáneos. Ya vamos a hablar entonces qué es una petequia, qué es un hematoma, qué es una equimosis, si hay sangrado por traumas menores, si hay sangrado en cavidad oral, gastrointestinal, si tiene hematuria, cómo le ha ido, si le han hecho extracciones dentales o procedimientos dentales, cómo ha sido esas experiencias, cómo han sido también, cómo le ha ido en la cirugía, si ha tenido complicaciones, requerimientos de reintervención, requerimientos transfusionales, si es mujer, cómo son sus ciclos, si ha tenido pérdidas o si ha tenido sangrados durante el parto o posparto, si ha tenido hematomas musculares espontáneos sobre todo, si ha tenido hemartrosis, si ha tenido sangrados del sistema nervioso central y para algunos trastornos congénitos nos sirve también preguntarles los sangrados pues como tempranos. Obviamente esto es más difícil mientras el paciente sea más viejo, pero no sobra preguntarlo, nunca sabe uno que sepa el paciente. Si tuvo sangrado por el cordón umbilical, si tuvo cefalomatomas,
entre otras pues manifestaciones, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica muy juiciosa. Mm, en esa historia clínica, ¿qué tiene que incluir? La edad del inicio del sangrado, de las manifestaciones de sangrado, ¿cierto? Y sus localizaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, cada uno de los trastornos, si es primario, si es secundario, se caracteriza por ciertas manifestaciones que nos ayudan a diferenciar. Eso no es 100% fidedigno, pero nos ayuda como a tener una aproximación y una impresión diagnóstica antes de yo irme a pedir laboratorios. Entonces, si el sangrado es mucocutáneo, sobre todo en piel, en mucosas, hay epistaxis, hay hemorragias uterinas anormales o sangrados obstétricos, me puede orientar más a trastornos de la hemostasia primaria o, por ejemplo, cuando hay hematomas fáciles o equimosis fácil en zonas, pues como en las mismas zonas y hay cicatrización anormal o depósitos de hemosiderina después, por ejemplo, me puede surgir un trastorno vascular. Si hay sangrados articulares, es muy patognomónico de trastornos tipo hemofilia o déficit pues, de factor 8 o factor 9, que sería la hemofilia A y la hemofilia B, menos común cuando hay trastornos de los factores y pues como ya adquiridos, pero digamos que es lo clásico y lo patognomónico en pacientes con hemofilia. Los sangrados musculares, sobre todo si son profundos y son grandes y únicos, me habla mucho más de trastornos de la hemostasia secundaria. Trastornos de tracto gastrointestinal también hay que indagar por sangrados del sistema nervioso central porque es absolutamente catastrófico, afortunadamente es infrecuente, entre otros pues que ya les hemos ido mencionando. Preguntar por cómo es la naturaleza del sangrado, ¿cierto? Hay pacientes que tienen sangrados espontáneos que obviamente nos hablan de un trastorno de una magnitud mayor. Si hay sangrado después de traumas mínimos y qué necesidad de intervenciones han tenido los pacientes. En mujeres pues es importante y no se nos puede pasar preguntar siempre por la historia del sangrado menstrual y cómo han sido desde el inicio sus periodos, ¿cierto? Si empezó con hemorragia uterina normal o con sangrados abundantes desde que empezó a menstruar o si esto viene después. Eso nos puede orientar, ya sabemos que es más asociado con trastornos primarios, pero nos puede orientar un poquitico a saber si es algo congénito o es algo adquirido, ¿cierto? Y cómo le ha ido con los retos obstétricos. También preguntarle por otras respuestas a retos hemostáticos que ya mencionamos, entonces cómo le ha ido en las cirugías y cómo le ha ido en las extracciones dentarias. Y en caso de que le suceda, pues de que los pacientes sangren con estos retos, definir si el sangrado es temprano o tardío. ¿Por qué? Porque como vimos, lo primero que va a pasar o la primera mecanismo de defensa es la formación de un trombo plaquetario, un trombo primario. Entonces, usualmente cuando hay trastornos de la hemostasia primaria, el sangrado suele ser muy temprano postquirúrgico y el trastorno pues, de la coagulación, si es muy severo, suele ser intraoperatorio o intraprocedimiento, pero cuando no es tan grave, es más común de que se dé de forma tardía. ¿Listo? Preguntar por la necesidad de intervenciones, ¿cierto? Reintervenir, pues de si lo tienen, si le operaron, lo tuvieron que reintervenir, o si tuvo un sangrado que tuvo que ser, por ejemplo, embolizado, si ha tenido que ser transfundido, o por lo menos ha tenido necesidad de reposición de hierro, que eso nos habla de un trastorno pues más grave, ¿cierto? Comorbilidades que se pueden asociar con mayor riesgo de sangrado, la enfermedad renal crónica, porque me da un trastorno pues ahí como en la agregación y en la parte pues de la adhesión plaquetaria, una disfunción pues como funcional del factor de von Willebrand, cirrosis, porque como saben, aparte del factor tisular, el factor 8 y, la enfermedad, y el factor de von Willebrand, casi que todos los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, cuando hay falla hepática, pues voy a poder tener sangrado con facilidad. Cuando hay historia de cáncer, por ejemplo, una amiloidosis asocia con deficiencia del factor 10. O, por ejemplo, los linfomas pueden asociarse con inhibidores del factor 8, que es el inhibidor adquirido más común, o autoinmunidad. Por ejemplo, el lupus se puede asociar con déficit del factor 2, se puede asociar también con inhibidores para el factor 8. Entonces, todo eso me ayuda a tener como pistas de cuál puede ser el trastorno y dónde puede estar ubicado y yo a dónde me voy a dirigir con las ayudas diagnósticas que voy a pedir. Es importantísimo preguntar siempre por consumo de medicamentos, no nos pueden faltar nunca. AINES, anticoagulantes, medicamentos anticonvulsivantes, inhibidores de la recaptación de serotonina, glucocorticoides, todos estos medicamentos por diferentes mecanismos que más adelante mencionaremos pueden asociarse con aumento pues, en el riesgo o en la posibilidad pues, de tener sangrado, ¿cierto? Preguntar por suplementos, el ginkgo biloba, por ejemplo, algunos pacientes que utilizan ajo de forma indiscriminada también pueden tener más probabilidad de sangrado y por la alimentación, ¿cierto? Si es una alimentación muy restrictiva, es un paciente, por ejemplo, que solamente pues tiene trastornos cognitivos, por ejemplo, y solamente comen, por ejemplo, mecatos, no suplementan bien con vitamina C, pueden tener riesgo de escorbuto, o un paciente, por ejemplo, habitante de calle que no se alimenta, pues tiene riesgo de hacer escorbuto, al igual que pacientes que no comen, por ejemplo, hojas verdes o tienen algún factor de riesgo para malabsorción, pueden tener déficit de vitamina K. Y muy importante también indagar por la historia familiar y por la historia de consanguinidad. Listo, la historia familiar, sobre todo, por ejemplo, en las hemofilias, que es una enfermedad ligada al X, preguntar por trastornos hemostáticos
en los hombres de la familia, y eso cómo ha sido, o por trastornos pues de sangrado en otros pacientes, en otros familiares, ¿cierto? Y por consanguinidad, que obviamente me aumenta el riesgo de tener trastornos congénitos de la coagulación, pues, o de la hemostasia. En el examen físico, que es importante, mira, siempre la piel, buscar estigmas de sangrados para tratar de calificarlo. Entonces, equimosis, si son pequeñas y múltiples, nos sugiere un trastorno de la hemostasia primaria, al igual que las petequias. Las petequias en trastornos primarios de la hemostasia me suelen aparecer en zonas como de declive, en zonas de presión. Por ejemplo, en las medias sería muy común, o en las piernas sería muy común, o donde les pongo el tensiómetro también puede pasar. Cuando hay hematomas, y sobre todo si estos son profundos y musculares y únicos, suele ser más asociado a trastornos de la hemostasia secundaria, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando hay petequias perifoliculares, pues como hay como en los folículos pilosos, es muy asociado con escorbuto, con deficiencia de vitamina C, ¿cierto? Estigmas de anemia ferropénica, litis angular, lengua atrófica, coiloniquia, palidez, todo eso, y de fluido telógeno, pues también me ayuda a pensar que el sangrado ha sido crónico y que ya tengo repercusiones, pues ya una anemia pues establecida. Buscar siempre telangiectasias, porque ya hay enfermedades, como les dije, del colágeno pues y endoteliales, como la telangiectasia hemorrágica hereditaria o el otro de Rendú, pues que es lo mismo, que puede también predisponer a sangrado, sobre todo en sistema nervioso central y digestivos principalmente. Buscar cicatrices atróficas e hiperextensibilidad de la piel, que me habla de trastornos del colágeno distintos, unirles ganglios principalmente. Siempre hacer una evaluación articular buscando qué, si hay hipermovilidad, que también estamos asociados con el herles ganglios, o si, por ejemplo, hay hemartrosis o ya artropatía por una hemofilia pues ya establecida. Y siempre tratar de buscar estigmas que me sugieran una causa secundaria o una causa adquirida del sangrado. Ejemplo, adenopatías. Un linfoma puede dar trastornos de la coagulación por múltiples mecanismos. Megalias, lo mismo. Soplos, ¿por qué? Porque si hay estenosis aórtica, puedo tener una enfermedad de von Willebrand adquirida por consumo del bonfactor de von Willebrand en una válvula que está disfuncional. Cuando hay estigmas de patopatía crónica, por lo que les mencioné de los factores que se sintetizan casi que todos en el hígado, rash malar pensando en un lupus, entre muchas otras manifestaciones según las sospechas diagnósticas que yo tenga. Entonces, esto es como para redondear lo que les estaba mencionando, de dónde suele ser, cómo suelen ser las características según el tipo de trastorno. Si yo tengo un trastorno de la hemostasia primaria, que llámese una trastorno de la función plaquetaria, una enfermedad de von Willebrand o trombocitopenia, el sangrado va a ser principalmente mucocutáneo, en cavidad oral, en cavidad nasal, en cavidad genitourinaria o gastrointestinal, ¿cierto? Suele ser presentarte con múltiples petequias y con equimosis que son superficiales y son pequeñas y pueden tener hematomas subcutáneos muy, muy chiquitos. Las petequias son absolutamente comunes. Es común encontrar sangrado con cortadas o con traumas menores. No es común encontrar sangrado en tejidos profundos. Ejemplo, no es común que una enfermedad de von Willebrand, a menos de que sea una tipo 3, que es un déficit absoluto de von Willebrand, se presente con hemartrosis o con hematomas profundos. Cuando hay retos hemostáticos, como les dije, el sangrado suele ser inmediato, ¿cierto? Y usualmente no tiene más manifestaciones pues como sistémicas. Cuando es un trastorno de los factores o un trastorno de la hemostasia secundaria, los sangrados suelen ser profundos. Entonces, si son en la parte tegumentaria, suelen ser hematomas profundos, únicos y muy, muy, muy grandes, sin petequias. ¿Listo? Y suele haber, cuando son más graves, sangrados también articulares, como ya les mencioné. Es raro o no es frecuente que sangren después de traumas menores, y es común, pues los sangrados después de procedimientos, perdón, invasivos, lo frecuente es que se presente de manera tardía o si es un déficit muy, 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 muy grave, puede presentarse de manera intraoperatoria. Listo. Y las enfermedades del tejido conectivo usualmente tienen manifestaciones principalmente mucocutáneas y usualmente presentan como equimosis en la misma localización y hay depósitos de hemosiderina, entonces la piel se va a ver muy hiperpigmentada en esos sitios. Comúnmente vamos a encontrar petequias y adicionalmente es frecuente que sangren con los traumas leves y que las cicatrices sean atróficas. Y ya, pues lo que les mencioné también, tienen hiperlaxitud, una piel muy flexible, entre otros. Listo. Vamos a ver como las puntualidades de la historia que nos ayudan como a, de pronto, acercarnos a algunas etiologías, y es que cuando pues, la edad del inicio del sangrado, ¿cierto? Mientras más temprano inicia el sangrado, sobre todo pues en los primeros meses de vida, en los primeros años de vida, más probabilidad es de que sea algo congénito, ¿cierto? Si se presenta en el primer mes de vida, eso sí o sí, posiblemente es un trastorno hereditario, ¿cierto? ¿Qué nos ayuda a pensar en un trastorno hereditario? Cuando hay cefalomatomas posterior al parto que van aumentando de tamaño progresivamente en vez de disminuir, ¿cierto? Cuando hay sangrado tardío por el muñón del cordón umbilical, nos puede hablar de una deficiencia del factor 13 o alteraciones, por ejemplo, congénitas del fibrinógeno, ¿cierto?
Algunos pacientes pueden tener pues sangrados en la primera semana de vida, pero no es lo más frecuente. Y cuando hay sangrado con la circuncisión, puede pasar que tenga una hemofilia A, que es déficit del factor 8, una hemofilia B, que es déficit del factor 9, o una trombastenia de glándula, ¿cierto? Ojo, que no necesariamente los pacientes sangran pues inicialmente. Acá se me quedó, no sé por qué cortado esto de la deficiencia y lo de los solo 30%, pero es importante mencionar que a pesar de que los pacientes tengan hemofilias graves, no todos van a ser sangrados desde las primeras semanas de vida. Usualmente los pacientes con hemofilia empiezan a sangrar cuando empiezan a tener, como empiezan a gatear, empiezan a intentar parar, empiezan a caminar. Si es muy grave, ahí es cuando se empiezan usualmente a manifestar. Listo. La historia familiar es muy importante. Entonces uno tiene que saber cómo es la herencia de las enfermedades. Entonces hay herencias autosómicas dominantes, por ejemplo, en las telangiectasias hemorrágicas hereditarias o en los de Guerrero. Entonces siempre preguntar si alguien más en la familia tiene sangrados y cómo han sido esos sangrados. Cuando hay manifestaciones de sangrado en pacientes masculinos y tíos pues, de la familia materna, nos habla de una posible herencia ligada al X, sobre todo pues las hemofilias, ¿cierto? Ojo, que el 30 al 40% de los pacientes hemofílicos son mutaciones de novo. Entonces, tener una historia familiar que sea negativa no me descarta el diagnóstico de hemofilia. Eso hay que tenerlo súper, súper presente. Cuando son autosómicas recesivas de otro tipo, usualmente las manifestaciones familiares pues, son negativas. Se tienen que juntar dos personas con el mismo gen afectado. Y por eso es importante en esos escenarios siempre tratar de establecer si hay alguna relación de consanguinidad entre los padres. Siempre entonces, si entonces nos establecemos que de pronto el sangrado no parece ser adquirido, no parece ser, perdón, congénito, sino que es adquirido, esos pacientes suelen tener la característica de que usualmente son menos severas, las manifestaciones no son tan graves a menos de que sean trombocitopenias pues severas o profundas, o que tengan pues una enfermedad subyacente muy grave, ¿cierto? Y el enfoque aquí, si es establecer que el paciente tiene un sangrado significativo, el enfoque aquí será tratar de buscar el cuadro o la causa subyacente, ¿cierto? Por ejemplo, una CID, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, una enfermedad hematológica, una enfermedad maligna. Y suele estar asociado a múltiples alteraciones de la parte pues, hematológica, usualmente trombocitopenia y déficit de múltiples factores como por hepatopatía. ¿Listo? La historia nutricional, como les dije, es súper importante. Pensar en deficiencia de vitamina K, sea porque el paciente está con mala absorción, que está con NPT, tiene una enfermedad hidropéptica muy brava, está expuesto a antibióticos, consume warfarina, tiene colestasis crónica que no le permite absorber la vitamina K, entre otros. Entonces, las pistas diagnósticas nos ayudan de pronto a orientar, ¿ves? ¿Será que al paciente le falta vitamina K y hay que suplementarle esa parte? O, por ejemplo, en pacientes que tienen dietas restrictivas y no tienen consumo pues, de alimentos ricos en vitamina C, ¿cierto? Y si hay estigmas pues, de nutrición o estigmas de malabsorción como diarrea crónica, dolor abdominal, déficit de vitamina B12, déficit pues, hipocalcemia, entre otros marcadores de malabsorción, pues me da más fuerza la posibilidad de testar ante una deficiencia de vitamina K. Entonces eso es importante también aclarar. Cuando tenemos sangrados que son localizados, entonces solamente tengo hematuria, o solamente tengo melenas, o solamente tengo hemoptisis, pues antes de achacárselo a una alteración de la coagulación y empezar a empelicularse con pedirle para clínicos de primera, segunda y tercera línea, pues hay que buscar si no hay una causa local. Llámese que tengamos una úlcera, que tengamos un aneurisma, que tengamos una malformación arteriovenosa. Entonces, esto es importante mencionarlo. Antes de achacarle eso, pues, al sangrado, sobre todo en cavidades, a una alteración hemostática, hay que descartar primero las causas anatómicas que son absolutamente en proporción muchísimo más frecuentes. Listo. Acá la historia de los medicamentos, ya se los mencioné, entonces no me voy a tener por acá. Y ya para la parte del examen físico, aclaremos cómo son las lesiones y qué cosas de pronto nos sugieren un trastorno de la coagulación y qué cosas de pronto nos tienen que hacer pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, para definir una petequia es una lesión que es de menos de 3 milímetros, que son básicamente pequeñas hemorragias capilares y no desaparecen a la digitopresión. Usualmente está en zonas de presión o de declive, por ejemplo en la zona de las medias, como les había mencionado, y hay que diferenciarlas de los angiomas o de las telangiectasias, que estas sí ceden a la digitopresión. ¿Listo? La púrpura son lesiones un poco más grandes, hasta de 1 centímetro, y usualmente cuando son asociadas a trastornos de la hemostasia están acompañadas de petequias, ¿cierto? Puede haber púrpura húmeda, que es en la cavidad oral o en las mucosas, que suelen verse como vesículas con sangre, y púrpura seca, que es en la piel. Ojo, que cuando tengo púrpura hay que diferenciar, hay que tocarla. ¿Por qué? Porque la púrpura que está asociada con trastornos de la hemostasia, y usualmente la hemostasia primaria, no es palpable. Usted toca la piel y no siente que hay un sobresalto, no siente la lesión, la ve únicamente. Cuando es palpable,
Ojo que el trastorno no es un trastorno de la hemostasia, es posiblemente un trastorno vascular, una vasculitis. Por cualquier causa ya les voy a mencionar las posibles, pero entonces es importante hacer esa diferenciación y por eso les traigo esta clasificación. La equimosis son lesiones de ya de más de 1 centímetro, que está ya disecando planes profundos. Cuando son pacientes que están aprendiendo a caminar pueden tener un poquitico de eso en las piernas y ser normal. Pero cuando son ya muy grandes y sobre todo son espontáneas, pues suele ser más a trastornos de la coagulación. Y los hematomas usualmente son traumáticos, pero no necesariamente. Cuando son, pues que son ya sangrados intersticiales, que no hay ruptura de la piel o sangrados musculares profundos, nos habla más de un trastorno de la hemostasia secundaria. Entonces aquí les traigo la diferenciación, por eso es importante palpar a los pacientes con estas lesiones. Una púrpura palpable me puede hablar de una vasculitis primaria, de una vasculitis inducida por medicamentos, por infecciones, una vasculitis secundaria, una enfermedad autoinmune, una vasculitis secundaria, por ejemplo, una poliarteritis nodosa, embolismos sépticos o embolismos de otros tipos, o en infecciones diseminadas graves como la meningococcemia, entre otras. Listo. Mientras que las púrpuras no palpables suelen ser pues inducidas de pronto por esteroides, por trastornos ya, por púrpuras trombocitopénicas idiopáticas o por trombocitopenas, perdón, inmunes primarias, por fragilidad vascular, por CID, entre otros. Listo. Entonces vean que la no palpable se asocia muchísimo más a trastornos de la hemostasia, pues trastornos de la hemostasia como tal, mientras que la palpable se asocia a trastornos vasculares. Listo, la hemartrosis, entonces virtualmente, si uno la tiene y fue espontánea, no traumática, es virtualmente diagnóstica de alteraciones graves de la coagulación, llámase principalmente hemofilia A y hemofilia B, que son las dos más comunes. Es raro en otro tipo de trastornos hemostáticos, ¿cierto? Y usualmente se manifiesta con dolor y edema articular sin manifestaciones externas de sangrado o estigmas de trauma externo. Listo. Entonces ya establecimos que el paciente tiene un sangrado que es anormal. Ya creo yo haber, pues con la historia definido si es adquirido o si es congénito. Y ya más o menos, según las manifestaciones, creo que puedo definirlo entre si es de la hemostasia primaria o secundaria. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? O si de pronto no tengo ni idea. Pues entonces, si no tengo ni idea, pero sé que el paciente está sangrando, pero no sé si es de primaria o secundaria, voy a proceder con paraclínicos. Y no voy a hacer un escopetazo, voy a empezar con paraclínicos básicos iniciales. ¿Qué quiero buscar yo? Quiero hacerle un hemograma. ¿Por qué? Porque quiero ver que de pronto hay aplasia, si hay formas anormales, una leucemia que me predisponga a hacer un sangrado. Quiero ver las plaquetas y quiero ver su número, porque la trombocitopenia va a ser posiblemente la causa principal que vamos a ver como causa de pacientes con sangrado. Entonces un hemograma no nos puede pues faltar jamás, con un extendido de sangre periférico para ver morfología plaquetaria y morfología de las otras líneas celulares y cómo está. Los tiempos de coagulación, que usualmente no pedimos solamente PT y PTT, no siempre tiempo de trombina, y el fibrinógeno también pues, se debería pedir de entrada. El tiempo de trombina, ahorita les menciono más o menos en qué escenarios y qué me ayuda a ver el tiempo de trombina. Tengo que también pedirle ferritina, porque quiero ver qué tanto impacto ha tenido ese trastorno en el sangrado, pues en el paciente. Si ha tenido ya mucha pérdida sanguínea que me haya dado una repercusión y ya no tenga reserva, ¿cierto? Y quiero buscarle causas secundarias muy comunes. Entonces, en pacientes no es infrecuente tener enfermedad renal crónica. En nuestros pacientes no es infrecuente que tengan disfunción hepática. Entonces, pedirle aminotransferasas, bilirrubina, fosfatasa, albúmina, y ahí, si tengo la duda, una ecografía de abdomen, por ejemplo, para ver hepatopatía, sobre todo si encontré estigmas al examen físico y factores de riesgo. Y una TSH, un hipotiroidismo profundo, me puede dar, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand adquirida, ¿cierto? El PFA 100 y el tiempo de sangría, digamos que pueden aproximar un poco la función plaquetaria, pero no es fidedigno. Entonces, si me sale normal, en realidad no me va a decidir mucho. Si me sale normal, pues me puede sugerir, pero no lo usamos pues con mucha frecuencia, pero está escrito en todos los textos como paraclínico de primera línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos enfrentarnos con paraclínicos de primera línea alterada? Podemos encontrar trombocitopenia y ahí vamos a hablar del enfoque de la trombocitopenia, que es otra clase que ustedes ya vieron. Entonces, a ese tema no lo vamos a tocar. Vamos a hablar entonces en este momento de las alteraciones de los tiempos de coagulación. Para entender eso, necesitamos entender que hay básicamente tres tipos de tiempos que pedimos. Los dos más frecuentes, ¿cuáles son? El PT o el tiempo de protrombina, que me va a evaluar básicamente la vía extrínseca y la vía común. Vía extrínseca, factor 7. Vía común, factor 10, factor 5, factor 2, o trombina, y el fibrinógeno, ¿cierto? El tiempo de tromboplastina parcial o TT o PTT incluye la vía intrínseca, entonces todos los factores de contacto, la precalicreína, el fibrinógeno de alto peso molecular y el factor 12, que da ya desde cuña desde acá
en realidad, pues ellos no son, algunas especies no los tienen y no son necesarios per se como para que haya una coagulación adecuada. Entonces puede que me prolonguen los tiempos. El factor 12, la precalicreína, el déficit, perdón, de factor 12, precalicreína y quiminógeno de alto peso molecular me pueden prolongar el tiempo, pero no me van a generar sangrado, entonces no va a ser pues importante. Y también me voy a evaluar ya factores que son importantes para la hemostasia, en la parte pues ya real, que es el factor 11, el factor 9, el factor 8, y ya la vía común, recordemos, vía común, 10, 5, trombina o factor 2, y el fibrinógeno, ¿cierto? Y el tiempo de trombina, que simplemente me va a evaluar la conversión de trombina, desde la trombina a la fibrina, ¿cierto? Entonces solamente me va a hablar la parte, la paso de trombina a fibrina. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué puedo tener yo cuando tengo un tiempo prolongado? Cuando tengo un tiempo de coagulación prolongado. También, cuña, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo unos tiempos prolongados es repetir el examen, ¿cierto? Porque para que eso sea bien, pues para que sea interpretable, tiene que tener una relación adecuada entre la sangre del paciente y el anticoagulante, ¿cierto? Y también tiene que tener una relación conservada, sobre todo si el hematocrito es mayor a 55, hay que repetirlo porque puede estar, la proporción se puede ver alterada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es repetirlo. Si yo lo repetí y estoy segura que el paciente tiene tiempos prolongados, tengo que preguntarme cuál tiempo tiene prolongado. Si el PT está prolongado, pero el PTT está normal, entonces me habla de un problema, volvamos acá, de probablemente la vía extrínseca. Lo único que no tiene, pues no tiene nada que ver con la común, porque si tuviese que ver con la común, también el PTT estaría prolongado. Entonces, lo más probable es que tenga un problema del factor 7, ¿cierto? ¿Qué puedo ver yo? Entonces, en causas hereditarias, una deficiencia congenital del factor 7 que es absolutamente infrecuente. Y en causas adquiridas, que son absolutamente más comunes, la deficiencia de vitamina K me puede dar esta alteración, la enfermedad hepática temprana, el uso de warfarina, sobre todo temprano, y la CID temprana puede estar solamente con el PT prolongado. ¿Listo? ¿Qué puede pasar cuando tengo yo un PT normal y un PTT prolongado? Hay un problema en la vía intrínseca, ¿cierto? Entonces puedo tener, lo más común, si es algo congénito, es una deficiencia del factor 8, hemofilia A, una deficiencia del factor 9, hemofilia B, o una deficiencia del factor 11, que es rarísimo, pero esa también pues, es la llamada hemofilia C. Puede haber, si no hay sangrado, deficiencia del factor 12, de la precalicreína o del quiminógeno de alto peso molecular, ¿cierto? Y en algunos escenarios puede presentarse con la enfermedad de von Willebrand. Esto no se los había mencionado, pero el factor de von Willebrand y el factor 8 se sintetizan en el endotelio y el factor de von Willebrand tiene una parte en la cual pues, transporta y protege el factor 8 de degradación. Entonces, si yo tengo un problema en la parte pues, del factor de von Willebrand que me está pegado al factor 8, pues se me consume el factor 8 porque el factor de von Willebrand está deficiente, está disfuncional y puedo prolongar el PTT. Pero no siempre, no todos los pacientes con enfermedad de von Willebrand tienen que tener PTT prolongado. Muchos probablemente van a tener, sobre todo, tiempos normales. Y en trastornos adquiridos, entonces, súper importante, el uso de warfarina va a ser posiblemente la razón por la cual más veamos PTTs prolongados, aislados. Puedo tener deficiencia adquirida de los factores de la vía intrínseca o puedo tener un von Willebrand adquirido o puedo tener un anticoagulante lúpico. Y usualmente eso es un inhibidor, la presencia de un inhibidor que no es específico y que se asocia más que con sangrado, con trombosis. ¿Listo? Cuando tengo los dos tiempos prolongados, entonces puedo tener algún problema ya en la vía común. Entonces puedo tener un déficit de factor 2 protrombina, puedo tener una alteración del fibrinógeno, hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia, puedo tener una deficiencia del factor 5 o del factor 10. O puedo tener múltiples deficiencias de factores de ambas vías, de las tres vías, perdón. Puedo tener una enfermedad hepática avanzada, una CID, deficiencia grave de vitamina K, uso de anticoagulantes, sobre todo intoxicaciones, llámese warfarina, llámese inhibidores directos de la trombina, por ejemplo, el dabigatran, entre otros, ¿cierto? O puedo tener ya déficit adquirido de factores, puedo tener amiloidosis que, como les mencioné previamente, da déficit de factor 10, porque las paraproteínas lo absorben, entonces no lo dejan funcionar. O puedo tener una intoxicación, pues, por rodenticidas. Listo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando tengo unos tiempos prolongados? Como les mencioné, confirmar con una segunda prueba. Si esto persiste, yo estoy segura que se hizo bien, se tomó una buena proporción de sangre con el anticoagulante, pues tengo que proceder con una prueba de mezclas. En general, ya les voy a mostrar otro enfoque que de pronto podemos utilizar. ¿Qué tengo que mirar yo en la prueba de mezclas? Entonces, ¿qué es una prueba de mezclas? Una prueba de mezclas es coger la sangre con la del paciente y mezclarlo en partes iguales con un plasma que yo sé que es normal,
que tiene una cantidad mínima o en promedio de 100 unidades de los factores, ¿sí? O que no tiene ninguna deficiencia de los factores. ¿Yo qué espero? Yo para que tenga una coagulación adecuada necesito más o menos 30 unidades de cada uno de los factores, ¿cierto? Entonces, si yo le estoy poniendo a un suero que de pronto no tiene nada, un suero que tiene 100 unidades, lo mezclo, va a quedar 50, ¿sí o qué? Va a quedar diluido en 50. Eso es suficiente para poder corregir los tiempos. Entonces, cuando corrige, yo le di al paciente suficiente factor para que forme un trombo. Si corrige, me habla más que todo de una deficiencia, un déficit de factores. Cuando no corrige, me habla de que hay algo que me está inhibiendo, algo en el suelo del paciente que me está inhibiendo toda la cantidad de factores que yo le acabo de adicionar. ¿Listo? ¿Qué es corregir y qué no es corregir? Entonces, ahí para eso hay que definir cómo se define prolongado y no pues prolongado en los tiempos. Básicamente, el tiempo de tromboplastina se define que está prolongado cuando está por encima de 2-3 segundos del control. ¿Listo? Y el tiempo de tromboplastina más o menos 5 segundos por encima del control. Eso se define prolongado. ¿Listo? Hay dos posturas que me hablan. Entonces, yo puedo hablar de que corrige cuando se vuelve normal, cuando entra en el rango de normalidad. Entonces, el TP pasó a estar a menos de 2 segundos del control. Perfecto, corrigió. Y el TTP pasó a estar a menos de 5 segundos del control. Corrigió. Pero hay algunos autores que prefieren utilizar un índice que se llama el índice de Rosner, que es esto que les pongo aquí abajito. Entonces, ¿cuánto me dio el tiempo de la mezcla? O sea, yo le mezclé la sangre del paciente con el plasma normal. Eso restado a lo que el tiempo que me dé con el plasma normal dividido por el tiempo inicial del paciente y eso lo multiplico por 100. Si esto está por debajo de 10 o por debajo de 13, pues por debajo de 13, pues básicamente me habla de que hay una corrección, que está en un rango adecuado y normal. O sea, el paciente corrige. Listo. Si corrige, tengo dos posibilidades. Puedo hablar de que hay una déficit de factores, que es lo principal, lo más común, o que tengo un inhibidor leve y con la dilución perdió su potencia, entonces no dejó de funcionar. Cuando no corrige, lo más frecuente, lo cual yo me voy a encontrar, es que tengo un inhibidor, que puede ser específico de un factor o de múltiples factores, que el principal es los anticoagulantes y el anticoagulante lúpico. O, más raro, pero puede pasar en pacientes que tengan trastornos adquiridos, por ejemplo, un déficit de vitamina K o una hepatopatía crónica muy avanzada, que tengo déficit de múltiples factores. Entonces, ojo, que siempre, pues sí, usualmente somos muy tajantes y digamos que no corrige un inhibidor, sí y no, pero vean que los adultos tenemos muy comúnmente pacientes que tienen condiciones que los pueden llevar a tener déficit de múltiples factores, ¿cierto? Importante mencionar, el inhibidor adquirido principal que vemos en los pacientes es el inhibidor del factor 8. Es un inhibidor que es tiempo dependiente, o sea, no actúa de manera inmediata, a diferencia, por ejemplo, del anticoagulante lúpico, a diferencia de la heparina, a diferencia de los inhibidores de otros factores, el inhibidor del factor 8 se demora un tiempo en hacer su efecto, ¿cierto? Entonces yo tengo que dejar el tiempo, entonces, bueno, de pronto lo mezclé, me corrigió, pero lo tengo que dejar incubando 2 horas a 37 grados. Si se prolonga el tiempo en ese tiempo, es muy patognomónico de que estoy ante un inhibidor del factor 8 o una hemofilia adquirida. ¿Listo? Y puede que yo al paciente le haya hecho los tiempos porque, ya para una cirugía, quiere tener unos prequirúrgicos, pero el paciente nunca ha sangrado, no sangra en la cirugía, todo va súper bien. ¿Qué puede pasar? Ahí puedo estar ante un inhibidor, que el más común sería el anticoagulante lúpico. Como les dije, no está asociado con sangrado porque en realidad no inhibe los factores, sino que interfiere, como con esta prueba. Déficit de factor 12, que como les dije, no hay sangrado, al igual que el de la precalicreína y el del quiminógeno de alto peso molecular. ¿Listo? Otro enfoque, que no necesariamente es decir si hacerle pruebas de mezcla a todos, sino ver cuál es el tiempo prolongado. Entonces, cuando yo tengo prolongado el tiempo de el tiempo de tromboplastina, parcial, o el PTT, y el PT está normal, tengo que mirar. Entonces, ahí sí recomiendan pues, siempre hacer una prueba de mezclas. Si corrige, estoy ante una deficiencia y tengo que ir a cuantificar entonces el factor 11, el factor 9, el factor 8, el factor 12 y la pues, y los demás, si no hay sangrado. Pero si hay un inhibidor presente, o sea, el tiempo no corrigió el tiempo, me tengo que preguntar si hay un inhibidor. Y como les dije, el inhibidor más común que vamos a ver es el farmacológico o el que nosotros le vamos a dar, que en este caso sería la heparina, ¿cierto? Si sospecho pues que tengo heparina de pronto y el paciente no esté hospitalizado, sino que yo creo que de pronto se le está aplicando y yo no me estoy dando cuenta, ¿qué puedo utilizar? Entonces aquí ya les voy a hablar del tiempo de trombina, que es el único que no les he mencionado. Entonces el tiempo de trombina, la conversión de tromboplastina y trombina y después de fibrinogen a fibrina
es inhibida por la heparina, ¿cierto? Entonces el tiempo de trombina, que me evalúa pues esa conversión, va a estar prolongado, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es otra cosa, el tiempo de reptilasa. El reptilasa me reemplaza básicamente la trombina y se fija así, agregando eso, puedo convertir el fibrinógeno a fibrina, ¿sí o qué? Entonces, si yo sospecho que el paciente se está aplicando heparina, le voy a pedir un tiempo de trombina y un tiempo de reptilasa. Si el tiempo de trombina está prolongado y el tiempo de reptilasa está normal, porque la reptilasa que le voy a adicionar al suelo del paciente no es sensible a la inhibición por heparina, el paciente se está aplicando heparinas y yo no me estoy dando cuenta o no me está diciendo. Si si el tiempo de trombina es normal y el tiempo de reptilasa es normal, pues tengo que buscarle inhibidores. ¿Y aquí qué inhibidores puedo tener? Puedo tener un inhibidor del factor 8, puedo tener un inhibidor del factor 9, puedo tener un inhibidor del factor 11, ¿cierto? Y también lo puedo dejar incubando, como les había mencionado, a 37 grados por 2 horas. Si se prolonga después de esto, es muy sugestivo y un inhibidor del factor 8, que también es el más común de los que causa sangrado. ¿Listo? Y aquí, pues también, pues idealmente hacerle una prueba pues, de anticoagulante lúpico, que va a ser el otro, pues el inhibidor que vamos a ver más comúnmente. Ojo, recuerden que a menos de que tenga, sea en pacientes con lupus que tienen deficiencia de protrombina asociada, no van a generar sangrado. Listo. Si tengo un PTT normal y un PT prolongado, o tengo ambos prolongados, pues definitivamente en adultos, lo más común, a lo cual pues por lo más común que eso va a suceder es porque el paciente o está usando warfarina, o tiene una enfermedad hepática, o tiene una CID. Entonces el paciente, complétele el perfil con un dímero D, complétele con un fibrinógeno, y ve a ver si con vitamina K corrige. Si usted no cree que tenga ninguna de esas cosas, pues ya ahí sí proceda con un estudio, pues una prueba de mezclas, sobre todo si el PT está prolongado de forma aislada y ver si es que el que está afectado es el factor 7, llame un inhibidor o una deficiencia. Y si están ambos prolongados, pues pregúntese si tienen un problema de la vía común o, por ejemplo, un problema del fibrinógeno, ¿cierto? Y ahí podemos hacer también un tiempo de trombina, que acuérdense que el tiempo de trombina me habla de qué tan fácil la tromboplastina del paciente llega a convertirse en fibrina. Si el tiempo de trombina está prolongado y no tengo heparina, vuelvo aquí, pin, voy a evaluar si hay de pronto trastornos del fibrinógeno, disfibrinogenemia, hipofibrinogénemia, entre otros. O si está esto normal, o sea, no hay ningún problema en la conversión de la protrombina a la trombina y del fibrinógeno a la fibrina, pues evaluar si hay un déficit de factores de la vía común. Listo. Entonces, yo ya hice muy juiciosamente mis paraclínicos de primera línea. No hay trombocitopenia, no hay alteraciones del hemograma, los tiempos están normales, el fibrinógeno está normal, no tengo causas secundarias. ¿Qué voy a hacer? Pues lo más frecuente, pues voy a hacer los pruebas de segunda línea. ¿Y por qué se llaman pruebas de segunda línea? Porque es el trastorno que nos vamos a encontrar con más frecuencia, que es la enfermedad de von Willebrand. Entonces yo para hablar de la enfermedad de von Willebrand tengo que pedir 3 cosas. Antígeno, pues cuantificar el von Willebrand, que es con el antígeno de von Willebrand, cuantificar el factor 8, porque como les dije, puede haber que hay una deficiencia en donde el factor de von Willebrand se une al factor 8 y lo protege en la circulación, y verse pues afectado también el factor 8 y ver la actividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la enfermedad de von Willebrand puede ser de 3 tipos. La 1 y la 3 es un déficit cuantitativo. O sea, el antígeno va a estar disminuido, yo va a tener poca cantidad de factor de von Willebrand. O tengo un von Willebrand que está, un factor de von Willebrand que está disfuncional por múltiples motivos, porque eso viene en multímeros y no se clivan bien, tiene un defecto en cualquiera de sus partes de que se unen al colágeno, que se unen a las plaquetas, que se unen al factor 8, entonces va a estar disfuncional, que es el tipo 2. Por eso tengo que pedir siempre las 3 cosas, porque no siempre va a haber una alteración cuantitativa, sino que puede ser una alteración cuantitativa. Yo siempre pido el antígeno, la actividad que se pide con una cosa que se llama el cofactor de ristocetina y el factor 8. Hay autores que piden concomitantemente el estudio de función plaquetaria, ¿cierto? O la gregometría plaquetaria, que puede también en ciertos escenarios, aquí no lo tenemos disponible, la microscopía electrónica para evaluar los gránulos. Pero si pedimos inicialmente los estudios de factor de enfermedad de von Willebrand, va a estar perfecto. ¿Listo? Y si salen normales, pues clasificarle, ¿cierto? Si salen normales, continuar con estudios de función plaquetaria, que es la gregometría plaquetaria, ¿cierto? Si yo confirmo una enfermedad de von Willebrand, entonces la tengo que clasificar. Eso pues digamos que uno mira la tablita, mira cuánto cuantificó el factor, o mira si la relación entre el factor y la actividad, cómo me da. Si me sale alterada, me sugiere más un tipo 2. Si me sale cuantitativamente disminuido el factor, pues me habla más de un tipo 1 o un tipo 3. Y ya pues clasificarla según sus subtipos, que eso no es importante pues mencionarlo en este momento. Es solamente importante saber pues, que lo conozcan y saber cómo se evalúa. Importante
si es adquirido, o sea, si yo sé que el paciente no venía con sangrados, había tenido ya retos hemostáticos, tuvo hijos, desde la menstruación venía con un sangrado normal y estoy segura que fue algo pues como de nuevo, buscarle la causa. Es muy importante buscarle la causa. Aquí sé que nació con un genoma alterado, pero porque se le dañó el factor de von Willebrand o porque está consumiéndose de manera aguda, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar o qué me puede generar una enfermedad de von Willebrand adquirida? Las gamapatías monoclonales, el lupus, los linfomas, la estenosis aórtica porque por el cisareamiento va a activar y va a consumir factor de von Willebrand. La trombocitemia esencial porque por tanta trombocitosis voy a tener secuestro o activación pues, o consumo, absorción pues, del factor de von Willebrand. El hipotiroidismo me va a generar pues no me va a permitir que el von Willebrand sea funcional. Los dispositivos intravasculares tampoco, por ejemplo, los dispositivos de resistencia ventricular o el bypass, por ejemplo, me va también a generar, la bomba pues del bypass me va a generar también una enfermedad de von Willebrand adquirida. Y ya, si los estudios de von Willebrand me salieron normales, pues procedo con un estudio de función plaquetaria, que es la gregometría, que es ver básicamente cómo se comporta la plaqueta, si hay procesos, eso me evalúa la adhesión y la agregación plaquetaria, me evalúa la función de las diferentes glicoproteínas, básicamente. Con ristocetina evalúo si hay una buena adhesión, que eso me evalúa cómo se pega el factor de von Willebrand a la plaqueta, y con colágeno, con ADP y con epinefrina evalúo cómo se comporta la agregación plaquetaria, o sea, cómo se pegan las plaquetas entre sí, que tienen diferentes receptores, pues no es importante, y ya uno, según cómo salga la curva, la morfología de estas curvas, define si de pronto está ante uno u otro trastorno de función plaquetaria, que no es necesario pues que los conozcamos, eso pues es ya del hematólogo. Si yo definitivamente después de todo esto, no, todo normal, no, no, pero el paciente sangra, 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 puedo hacer estudios de tercera línea. Ya es cuando uno entra frustrante porque sabe que el rendimiento de eso no va a ser el mejor, pero hay que hacerlo. Entonces puede que tengamos, no se prolonguen los tiempos porque los déficits de factores son muy leves. Entonces, si son menores, si tienen más de 30 unidades, pues puede que no se forme un trombo bien, pero puede que no prolongue los tiempos lo suficiente. Pues no puede que no sea, pues puede que sea suficiente como para que no me prolongue el tiempo, pero sí me genere sangrado. Entonces, yo puedo cuantificar factores si definitivamente, a pesar de tener tiempos normales, no he encontrado el diagnóstico del paciente está sangrando, puedo hacer una cuantificación de factores. Entonces, puedo medir 2, 5, 7, lo que yo pues considere, ¿cierto? Y aquí también importante, si no encontré causa, uno de los factores pues, iniciales a medir es el factor 13, porque el factor 13, vean que no tiene nada que ver con ninguno de los tiempos, no se va reflejado en ninguna de las pruebas de las cuales hemos hablado. Entonces, una buena manera de empezar esos estudios es pedir el factor 13, cuando yo definitivamente después de todo esto me blanqueé. Pruebas de mezclas, ojo, no se lo vayan a pedir a pacientes con tiempos normales, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Ver si necesito pedirles inhibidores o ver, por ejemplo, si necesito pedir los estudios pues como de la fibrinolisis, que ya pues es más un poquito más especializado, no es necesario pues de que eso lo repase. Pero la triste realidad es que a pesar de que yo haga un estudio juicioso, más o menos el 60% de los pacientes van a quedar sin diagnóstico. Ahí básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada, darles tratamiento de soporte, llámese con ácido tranexámico, llámese con desmopresina que me aumenta la liberación de factores de von Willebrand endotelial, con transfusiones, con complejo protrombínico, con plasma, según lo que vaya necesitando el paciente y según en qué momentos presente sus sangrados, si son con retos hemostáticos, si son con hemorragias uterinas, puedo valerme como de esas herramientas para manejarlos, porque hay pacientes que no desconocemos por qué tienen trastornos pues pues, porque tienen trastornos que favorecen el sangrado y obviamente no olvidar, si yo llegué aquí y no tengo diagnóstico, ver si se me pasó una alteración del colágeno, ponerles danlos, un escorbuto, una telangiectasia hemorrágica hereditaria, entre otros. Entonces el enfoque, pues para terminar, pues como concluirles, el enfoque tiene que ser sistemático, tiene que ser juicioso y uno tiene pues que saber interpretar las pruebas y conocer como sus limitaciones. Pero nada, eso es lo que les traía. Muchas gracias.